La Autoridad Portuaria de Valencia controla la calidad del aire de su entorno con esta cabina con sensores que miden de forma regular y continuada el estado del aire. Este sistema de control se va a reforzar con una nueva cabina en Valencia y otra en el puerto de Sagunto. Por un lado, el objetivo es vigilar que esos límites legales no se superen y por otro lado tienen también un papel de control en el sentido que permiten el conocimiento de los niveles en función de la dinámica atmosférica, permite desarrollar estrategias que minimicen las concentraciones ambiente. Son del mismo tipo que las que forman parte de la red de vigilancia y control de la calidad del aire de la Generalitat Valenciana, con lo cual estas formarían parte en su momento de una nutrida red de vigilancia que cubre todo el territorio de la comunidad. El Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo ha realizado un estudio para ver la ubicación idónea de estas cabinas. La posibilidad de poner dos cabinas amplía y complementa la existencia de uno a la vigilancia de los dos grandes núcleos de actividad. Entonces, un lugar propuesto podría ser este, donde ya viene operando en los últimos años, que tendría la ventaja de que tenemos una serie histórica, y otro sería en un punto próximo a la población al núcleo urbano de Nazaret, donde en este momento hay un monitor de partículas ya operativo y que se sustituiría por una cabina completa con todos los contaminantes legislados. Este sistema es vital para que el Departamento de Medio Ambiente pueda cumplir sus objetivos en el puerto de Valencia. La cabina de control de la emisión nos sirve para llevar un seguimiento diario del control de la calidad del aire, saber cómo evolucionan los diferentes contaminantes que mide la estación y poder hacer un seguimiento del cumplimiento normativo en todo momento. Según los análisis que realizamos de las mediciones de la cabina en continuo, todos los parámetros cumplen con el Real Decreto de calidad del aire, estamos por debajo de los límites que marcan la normativa, con lo cual la calidad del aire en el puerto es una calidad óptima. La función de las cabinas de control se ha reforzado con la instalación de 7 nuevos sensores de aire colocados estratégicamente en las zonas de mayor actividad y las más próximas a la ciudad. Estamos instalando 7 sensores medioambientales que nos van a permitir complementar los equipos que ya disponemos en el puerto de Valencia, definir un perímetro más amplio y con él vamos a poder tener un mejor conocimiento y una mejor monitorización de la calidad del aire en el puerto de Valencia. Estos datos capturados por los sensores de calidad del aire serán enviados a una plataforma Big Data, Internet de las Cosas, que junto con inteligencia artificial podremos analizar el impacto que tienen las operaciones portuarias en la calidad del aire. Esta decisión de la Autoridad Portuaria de Valencia por controlar la calidad del aire forma parte de una apuesta global y permanente por mejorar la situación medioambiental en el entorno portuario.